Pues buenos días a todos y bienvenidos esta mañana. A los que estáis aquí, también en casa, muy buenos días. Vamos a comenzar esta reunión poniendo este tiempo en manos del Señor y lo vamos a hacer orando. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos esta mañana, Señor, de reunirnos. Gracias por la oportunidad que tenemos de hacerlo, Señor, y te pedimos que estés con nosotros esta mañana, que al abrir tu palabra, Señor, tú nos hables y utilices esta palabra, Señor, para animar nuestros corazones y para fortalecernos. Gracias por todo. Amén. Bien, pues vamos a tener delante un texto. Nos vamos a ir a 2 de Timoteo. La segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, y vamos a ir al capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13. 2 Timoteo 2, del 1 al 13. Le dice Pablo a Timoteo: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Hasta aquí. Bueno, estamos viviendo una sociedad cada vez más hostil, una sociedad que cada día estamos viendo y viviendo cada vez más violencia. No voy a entrar en consideraciones políticas ni sensibilidades políticas, ¿no? Pero lo que vemos es que la violencia cada vez es más gratuita, se justifica o se intenta justificar, e incluso es deseada desde ciertas personas que son influyentes. Pero al final es lo que tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir esto: la normalización de lo malo y la demonización de lo bueno. Lo realmente inquietante es que todo el mundo sabe que lo malo es malo. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Y sin embargo se intenta justificar lo malo como algo aceptable, que se vea como algo aceptable, y la violencia pues llegará a convertirse casi en un derecho. Los cristianos en el mundo occidental, desarrollado, estamos sometidos a una presión y una hostilidad cada vez más creciente para ceder en nuestras convicciones. Y se intenta mantener nuestra fe encerrada entre las cuatro paredes de una iglesia local y que de ahí no salga. Tu fe es para tu ámbito privado y no puedes manifestarlo en tus funciones sociales, públicas, ¿no? Si una persona ataca nuestra fe, eso se considera, pues, está dentro del derecho a la libertad de expresión, ¿no? Pero si nosotros hablamos sobre lo que hay en la Biblia, puede llegar a ser considerado como algo intolerante o incluso incitación al odio, podría ser. Por eso necesitamos textos como el que acabamos de leer, este texto que Pablo le escribe a Timoteo. Y
Porque en este texto que le escribe, Timoteo se encontraba en una situación similar, una situación en la que la represión estaba en la sociedad, se había desarrollado, aquí todavía no se ha desarrollado del todo, pero se había desarrollado esa hostilidad hacia el cristianismo. Y por lo que encontramos en las Escrituras, sabemos que Timoteo era un hombre joven, podemos deducir que también era una persona un tanto tímida. Así que Pablo le escribe esta epístola para intentar reforzar y animar a Timoteo, a pesar de las circunstancias que estaba atravesando en ese momento y las que vendrían después. Si vemos el contexto anterior de este capítulo 2, nos vamos al capítulo 1 de 2 Timoteo, vemos que Pablo le recuerda a Timoteo en el versículo 7 que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. En el versículo 13 le dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y en el amor, no la violencia, el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Mantén tus convicciones mediante el Espíritu Santo. En el capítulo 2, Pablo le recuerda a Timoteo que somos como soldados de Jesucristo, que somos como agricultores, que sembramos la semilla de la palabra, y dice que para tener frutos primero hay que trabajarlos. Es el labrador que trabaja. Hay que trabajarlos, y que somos como atletas que competimos, pero que no ganaremos si no competimos de acuerdo con las reglas, es decir, siendo fieles en el amor en Cristo Jesús. La realidad es que nunca fue fácil predicar el Evangelio y nunca lo será. Podemos vivir tiempos de bonanza como hemos vivido años atrás, estos años, pero eso también ha servido para el enfriamiento de muchos y para que no pocos abandonen también. Pero la realidad es que el mundo cristiano es un mundo peligroso. Ser cristiano en el mundo es una actividad de alto riesgo. Y en el texto que hemos leído, del capítulo 2, vamos a fijarnos desde los versículos 8 al 13, y ahí vemos 4 verdades o 4 razones o características que pueden ser de gran estímulo para nosotros esta mañana, para que podamos llevar adelante la gran comisión que hemos recibido de parte de Dios, a pesar de las circunstancias que tengamos en nuestra vida. Lo primero que vemos aquí es que Pablo le recuerda a Timoteo que nosotros no hablamos, ni servimos, ni predicamos sobre un perdedor. Predicamos a un Cristo vencedor, a un Cristo victorioso, a un Mesías que vino a ganar. Versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Cuando intentamos animar a alguien que está pasando por un mal momento, solemos traer a la memoria pues algún personaje que haya hecho algo digno de ser notorio, ¿no? Algo digno de mención y que pueda animar a esa persona. O cuando somos niños, pues por ejemplo pensamos en los superhéroes, ¿no? Yo quiero ser como Superman, que vuela, ¿no? Pues tiene rayos X, tiene no sé qué, tiene un montón de cosas, ¿no? Queremos ser un superhéroe con superpoderes, ¿no? Pero Pablo no le dice eso, porque sabemos que estos son personajes de ficción. Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo. Un personaje histórico, alguien que vivió de verdad en nuestra tierra, que vivió en un tiempo determinado, la segunda persona de la Trinidad, que vino a hacerse hombre con el objetivo de traer salvación al ser humano. Es una persona de carne y hueso como lo eres tú y como lo soy yo, excepto que él nunca pecó. Y esto es fácil de olvidar. Jesús era 100% humano y 100% divino. Su cuerpo humano estuvo sometido a las mismas leyes físicas que el tuyo y que el mío. Exactamente lo mismo. Tuvo frío, tuvo calor, se cansaba, tenía sed, tenía hambre,
cuando se daba un golpe le dolía. Tuvo que sufrir las mismas cosas que tú y que yo sufrimos como seres humanos que somos. Y Él murió en una cruz por nuestra salvación. Y Pablo le dice a Timoteo que recuerde esto precisamente, que seguimos y servimos a un Salvador que se hizo humano, que se hizo débil para poder salvarnos. Servimos a un Salvador que dejó que lo clavaran en una cruz para poder derrotar a nuestro mayor enemigo, Satanás. Timoteo, acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos. Él tuvo que morir y después resucitar. Y el hecho de la resurrección fue una declaración pública de que realmente era Dios, de que era quien decía ser. Cuando Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 1, versículo 4, les dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. La resurrección fue la prueba de que Jesús era realmente quien decía ser, Hijo de Dios, y al mismo tiempo aquí, como dice Pablo a Timoteo, descendiente de David. Por esta misma razón, porque Jesús era 100% hombre, puede identificarse completamente con tu sufrimiento, que te entiende perfectamente con tus padecimientos. Así que recuerda, Timoteo, que Jesucristo entiende perfectamente todas tus dificultades, pero recuerda que también Él venció a la muerte y que tu fe está depositada en un Mesías vencedor. Vencedor. Cuando ves todo lo que ocurre a tu alrededor y te pones a pensar que ciertas personas pues tienen el poder político, tienen el monopolio de la información, poder económico, y piensas, bueno, ¿y yo qué tengo? ¿Qué tengo yo? Pues ni más ni menos que el Evangelio, ni más ni menos. Vamos a ver la descripción que hace Apocalipsis de esta verdad. Vamos un momento al capítulo 5 de Apocalipsis y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Juan nos describe el momento en el que se va a abrir el libro con los 7 sellos. En el primer siglo, cuando Juan escribe Apocalipsis, la gente sabía que un libro sellado con 7 sellos era un testamento. El libro simboliza el establecimiento del reino de Dios y para que se pueda establecer hacen falta primero una serie de juicios que aquí se relacionan con los 7 sellos. Entonces Juan dice en Apocalipsis 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirar su contenido. Y yo lloraba mucho. Claro, no había nadie que pudiera hacerlo. Y yo lloraba mucho, dice Juan, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni siquiera de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, no te preocupes. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y dice Juan, miré, es decir, observé, a ver si encuentro el león, y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero, de pie, como inmolado. Vaya imagen, ¿no? El león de la tribu de Judá ha vencido. Es el único que puede abrir el libro y desatar los 7 sellos, pero ha vencido como un cordero, inmolado, no como un león. Él ha vencido dejándose matar, dejándose clavar en la cruz. No descuartizando, ni atacando, ni mordiendo como un león, sino dejándose matar sin oponer ninguna resistencia como un cordero. Pero no queda ahí la visión de Juan. Juan sigue en el versículo 7, dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro,
los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, la sangre derramada en la cruz, compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Así que recuerda, Timoteo, y esto no solo es para Timoteo, para nosotros también, no sigues a un perdedor, sigues al Rey de Reyes, sigues a quien venció a la muerte, y un día estaremos con ese Rey y reinaremos con él. Y ese reino nunca tendrá fin. Así que vale la pena seguir a Cristo, seguir hasta Jesús, aunque las circunstancias a nuestro alrededor sean las peores que te puedas imaginar, aunque sufras persecución, porque el mundo aborrece el Evangelio y para él es una locura el mensaje. Y en un grado o en otro sufriremos algún tipo de persecución, la vamos a sufrir, pero nadie podrá vencer ni detener el avance del Evangelio. No lo han conseguido hasta ahora y ni lo conseguirán nunca. De hecho, cuanta más persecución hay, más se extiende el Evangelio, más se manifiesta el poder de Dios entre la gente. Y este nos lleva a la segunda razón, a la segunda verdad que Pablo menciona. Versículo 9. Por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Quieres un baño de realidad? Bien, aquí lo tienes. Pablo no endulza el mensaje. Pablo le dice a Timoteo y a ti y a mí la cruda realidad. Si vas a predicar lo que yo estoy predicando, no esperes otra cosa que lo que yo estoy sufriendo. Por causa del Evangelio estoy encadenado, igual que un malhechor, un criminal. La palabra que se usa aquí para malhechor es la misma que se usa en Lucas 23 para referirse a los malhechores que son crucificados al lado de Jesús. Es la misma palabra. Criminales de la peor calaña, lo más bajo. Así estaba considerado Pablo en ese momento, esa era la situación de Pablo. Y aún así Pablo, lejos de compadecerse, se goza de que el mensaje del Evangelio no está ligado a las cadenas a las cuales está ligado el mensajero. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo es: nos pueden encadenar a nosotros, pero la palabra de Dios jamás será encadenada, no lo será. Y esta es la segunda nota de aliento para Timoteo y para nosotros también. El mundo puede detener a los cristianos, pero no puede detener el avance del mensaje de Dios. El reino de Dios se seguirá extendiendo. Para que el mundo pudiera detener el mensaje de Dios, tendría que ocurrir que el mensaje de Dios fuera un mensaje humano, y no es un mensaje humano. Que tuviera su origen en un reino humano, pero es un mensaje divino, tiene su origen en lo divino, es sobrenatural, no se rige por las leyes humanas, sino que se rige por la voluntad de Dios. Pablo le dice a Timoteo: mira, si alguna vez te encarcelan, cosa que seguramente ocurrió por lo que vemos en la epístola a los Hebreos, no te preocupes por el avance del Evangelio. El Evangelio seguirá avanzando. Cuando Pablo fue encarcelado en Roma la primera vez, Dios usó ese hecho para avanzar el Evangelio en esa comarca. Aunque esto escapa a la lógica humana, porque uno podría pensar en una estrategia totalmente diferente, ¿no? Porque Pablo, si estuviera libre, tendría más libertad para ir a predicar, ¿no? Tendría libertad de movimientos y no tuviera el aguijón en la carne, algún impedimento físico o alguna dolencia que le impidiera o que le molestara, ¿no? Uno pensaría que eso sería mejor para el avance del Evangelio, ¿no? Que mejor que alguien libre y sano para predicar, ¿no? Dios actúa de una forma que escapa a nuestra lógica. Porque todas las personas que estaban alrededor de Pablo en la cárcel, aparte de escuchar el Evangelio que lo hicieron, pudieron constatar que el único crimen
que Pablo cometió era seguir a Cristo. Fue el único crimen que cometió. Cuando Pablo escribe a los filipenses, hay algo muy curioso, y que lo hace desde la prisión. Filipenses, al principio de esa carta, fíjate lo que dice capítulo 1, versículos 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Pablo está encarcelado cuando escribe esto, ¿eh? De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Se ha hecho evidente para todos que la razón por la que estoy encarcelado es por mi relación con Cristo. Pero ¿de qué otra manera Pablo pudiera haber tenido la oportunidad de hablar a la guardia pretoriana? La guardia pretoriana eran el cuerpo militar que protegía a los emperadores. ¿De qué otra manera Pablo pudiera haber hablado a todos los que estaban allí en prisión? Dios utiliza los medios, todos los medios, al fin y al cabo son suyos. Dios actúa de formas nada lógicas para nosotros. Pablo oraba para ir a Roma. Pablo quería ir a Roma. No de la manera que fue, pero quería ir. Y Dios lo envió a Roma 2 veces como prisionero. Dios llevó a cabo su plan. No como esperaba Pablo, seguramente, pero era plan de Dios. Y además, el hecho de que Pablo estuviera preso provocó en los creyentes de Roma valor para predicar. Mucho valor. Y lo hacían sin miedo, sin temor. El encarcelamiento de Pablo provocó que el Evangelio se extendiera por esa ciudad. Y no era cualquier ciudad, ¿eh? Era la capital del imperio, la ciudad más importante del mundo. La segunda carta de Timoteo fue escrita desde la cárcel en Roma, la cárcel mamertina. El encarcelamiento de Pablo le dio tiempo para escribir 5 cartas, que las tenemos en las Escrituras. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón y esta de 2 Timoteo. El mensaje de Dios no está preso, aunque el mensajero sí lo esté. Desde el inicio el mensaje del Evangelio ha sido perseguido y nunca, jamás han sido capaces de eliminarlo. Nunca. Ni siquiera han conseguido de minimizar o de disminuir el poder que el Evangelio tiene para salvación. Y esto nos lleva a la tercera verdad. Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. La salvación es elección de Dios, por eso es imparable. Porque no es una cuestión humana, es una cuestión de Dios. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, no importa lo que yo tenga que soportar, no importa. Lo que realmente importa es que las personas se salven. Aquellos a los que Dios quiere salvar lo hagan y que yo sea el instrumento que Dios use para hacer eso. El precio que yo tenga que pagar no importa, porque sé que esto que estoy pasando beneficia el hecho de que más personas se salven. Así que por amor a estas personas que se van a salvar, soporto esto. Aquí en prisión hay gente que Dios quiere salvar. Y ahí Timoteo le está diciendo, Timoteo, allá donde tú vayas hay personas que deben escuchar el Evangelio. Y en el lugar en el que Dios te ha puesto en este año 2021, tienes personas a tu alrededor que deben escuchar el Evangelio. Por eso Dios te ha puesto donde estás. Para que su mensaje sea proclamado, se siga escuchando, para que más personas sean salvas, para que obtengan los mismos beneficios que tú, la salvación
en Cristo Jesús y poder disfrutar de la eternidad con Cristo. Por lo tanto, vale la pena sufrir las consecuencias de seguir a Cristo con tal de que la gente se pueda salvar. El mandamiento de Dios está claro: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, id, haced discípulos, que se conviertan en hijos, igual que tú y que yo. Tal y como se nos ha estado explicando durante varias semanas, somos sacerdotes y sacerdotisas de Dios. Y se nos ha puesto a cada uno de nosotros en una situación específica, rodeada de personas específicas, determinadas, en contextos determinados, para llevar el mensaje del Evangelio a las personas que tenemos alrededor. Y que ellos también puedan disfrutar de la gloria eterna. Eternidad. Esa es la cuestión. Hay una cuarta razón para seguir siendo fieles al llamado de parte de Dios. Y es que Dios es fiel a sus promesas, pero también es fiel a sus advertencias. Vamos al versículo 11. Palabra fiel es esta: que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Pablo le dice a Timoteo: mira, Dios es fiel a su palabra. Si Él dijera otra cosa distinta, que en su palabra se estaría negando a sí mismo. Por lo tanto, podemos estar seguros de todo esto, porque Él lo prometió. Que si somos muertos con Cristo, también viviremos con Él. No está hablando solo de la muerte física. Cuando fuiste salvo, fuiste llamado a la muerte de tu yo, a la muerte de tu propia comodidad, que lo más importante en tu vida sea Cristo, que lo primero en tu vida, en tu corazón, sea Cristo. Si te fijas en la vida de Jesús, podrás ver que no hubo gloria sin cruz. No la hubo. Jesús resucitó y después ascendió a los cielos para sentarse a la diestra del Padre, pero primero pasó por la cruz. Primero tuvo que pasar por la cruz. Y esa realidad también se cumple con nosotros. Y Pablo lo sabía, por eso sigue ese orden en estos versículos: muerte, vida, sufrimiento, reino. John Stott escribe que para poder participar de su reino en el más allá, debemos participar aquí de su sufrimiento, soportándolo pacientemente. Pero qué aliento nos da saber que si sufrimos con Él, vamos a reinar con Él. Pero Dios no solo es fiel a sus promesas, también es fiel a sus advertencias. Dice en la mitad del versículo 12, si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Me parece que este es un versículo, uno de ellos, de los peor interpretados en la Biblia. Algunos cristianos citan este versículo con cierto alivio, diciendo: si somos infieles no importa, Él permanece fiel, ¿no? Somos infieles, no importa, no hay ningún problema, Él es fiel. Lo que pasa es que hay que leer todo el texto y no solo lo que nos interesa. Él permanece fiel a su advertencia de que si le negamos, Él también nos negará. Permanece fiel a lo que Él ha dicho. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel a su advertencia, la que acaba de hacer, que también nos negará. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. No puede desdecirse de lo que ya ha dicho. No puede decir otra cosa. Sería totalmente incoherente, por lo tanto no sería Dios. Y Jesús hizo esta misma advertencia en Mateo capítulo 10, versículo 32. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
No es un asunto menor. Pero el hecho de que Dios es fiel es una gran noticia para nosotros. De hecho, es la mejor noticia para nosotros. Hace 2000 años Jesús nos advirtió de que en el mundo tendríamos aflicción. Y realmente no podemos esperar otra cosa que eso. Y Pablo lo estaba viviendo en sus carnes, estaba viviendo la aflicción. Pero no podemos esperar otra cosa porque no seguimos a un Salvador seguimos a un Salvador que para salvarnos murió en una cruz por nuestros pecados. Murió. Pero Él es fiel y venció al mundo en esa cruz. Pablo, a lo largo de esta carta que escribe a Timoteo, desde una cárcel de la que ya no va a salir, vivo, y era consciente de ello, por lo que leemos al final de la carta, le dice a Timoteo palabras como: recuérdales, exhórtales, persiste, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, cumple tu ministerio. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo desde una cárcel, en una situación tan mala como la que tenía, cosas como esta? Porque vale la pena seguir a Cristo. Porque Él es fiel y viviremos con Él. Acuérdate de Jesucristo, linaje de David, resucitado de los muertos. Es que nadie más ha podido hacer algo así. Nunca, jamás. Algo tan extraordinario como eso, resucitar de los muertos. Nadie lo pudo hacer. Estas palabras también son para ti y para mí. Cuando tengas problemas, o enfrentes dificultades, o persecución, o alguna situación hostil, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, el que resucitó de los muertos. Recuerda la tumba vacía y el trono ocupado. Solo hay un ganador, y ese es Cristo. Solo uno. Déjame terminar con unas palabras que Pablo precisamente escribió a los cristianos en Roma. Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Tal como está escrito, y aquí se está refiriendo al Salmo 44, versículo 22, de los hijos de Coré. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi deseo es que el Señor reanime nuestros corazones, a pesar de todo lo que vemos a nuestro alrededor, día tras día. Estamos hartos de ver violencia, y a pesar de eso, espero que nuestros corazones se reanimen, que sigamos llevando a cabo nuestro ministerio para la salvación de los pecadores y para la gloria de su nombre. Amén.